marzo del año 2020, cuando las autoridades del Ministerio de Salud confirmaron el primer caso de COVID-19 en Panamá, los panameños hemos experimentado una serie de medidas que buscaban contraer el contagio. Poco a poco nos fuimos adaptando a medidas que al principio impactaron directamente nuestra vida, incluso la generación de empleos. Pero a 2 años el gobierno ve ya la necesidad de ir eliminando varias de estas medidas, y una de las más esperadas sin duda ha sido el uso obligatorio de las mascarillas. ¿En qué nivel de control de la pandemia nos encontramos? ¿Qué pasará con el estado de emergencia que también varios sectores piden al gobierno levantar? Hoy la doctora Eira Ruiz, ministra consejera en Asuntos de Salud, nos acompaña esta mañana. Ministra, qué placer tenerle con nosotros. Bienvenida a nuestro estudio renovado de TVN Noticias. Está muy acogedor y unos colores espectaculares. No, y lo más importante es poderlos ver frente a frente después de 2 años de intenso trabajo. De verdad que ha sido un trabajo arduo que han realizado ustedes para poder contener esta pandemia. Quiero empezar por esta decisión. ¿Por qué se toma? ¿Cuáles son las métricas que los han llevado ustedes como Ministerio de Salud y Gobierno para adoptar esta medida de finalmente levantar el uso obligatorio de la mascarilla? Bueno, la verdad que es una medida esperada por la población. Sabemos que hay diferentes opiniones al respecto, pero que aquí lo que priva es que pudimos contener de manera importante el número de hospitalizaciones, lamentablemente más de 8.000 fallecidos, pero que hubiese sido mucho peor. Pronosticaban 100.000 cuando esto inició, y esto se ha debido al trabajo arduo de todo el equipo de salud, de toda la ciudadanía, de los medios, de todo Panamá. Entonces, las métricas que se tomaron en cuenta fueron la cobertura de vacunación, el porcentaje de hospitalización, tanto en sala como en UCI, el tipo de variante que circula, cuál es su agresividad. Entonces, estas diferentes variantes son las que tomamos nosotros en cuenta. Además, ya hay una cultura, la cultura de la mascarilla, que aunque nosotros digamos que puedes quitarte la mascarilla, estoy segura que muchas personas se la van a dejar, porque todavía no están preparadas para soltarlo, porque ya forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestra indumentaria diaria cuando salimos. Y también decirles que como esto es voluntario, y sobre todo usar el sentido común. Si yo soy una persona que sufro de alguna enfermedad crónica, la voy a mantener, sobre todo en lugares que haya muchas personas. Exacto. Y sobre todo si no las conozco. Es un hábito que vamos a adoptar. Por ejemplo, estoy segura que mucha gente cuando empiece a resfriarse se va a poner esa mascarilla, pero hay dudas. ¿Se mantiene, ministra? Y esos sí detalles sí quisiera que no los amplíe. ¿Se mantiene obligatoriamente en el transporte público? Se mantiene en el transporte público, obviamente, por el distanciamiento. Todo el mundo está muy cerca. Y en aquellos lugares donde usted encuentre que hay mucha aglomeración de personas, es importante también mantener el uso de la mascarilla. Y como les digo, esto es un tema personal, pero ahora que estamos quitando la mascarilla, volvemos a insistir, vacúnense. Aunque Panamá tiene un porcentaje, una cobertura de vacunación muy importante, nosotros queremos exhortar a esos que todavía no tienen su primera dosis, que acudan a vacunarse, y así vamos a estar todos más relajados y más tranquilos con estas cepas que pueden estar apareciendo todos los días. ¿Qué va a pasar con las escuelas? Muchas preguntas van en esa dirección. ¿Qué va a pasar con los salones de clases? ¿Va a ser, es una decisión de cada estudiante? ¿Cómo se va a manejar el uso de la mascarilla en los salones? Eso en el Ministerio de Educación y sobre todo los directores de escuela lo manejarán discrecionalmente. Si los salones están muy llenos de niños, no tienen un buen distanciamiento y no está bien aireado, deben usar la mascarilla, porque ellos van a estar más de 6 horas juntos, ¿no?, en ese contacto directo. Así que eso poco a poco lo vamos a ir nosotros mejorando, sobre todo porque los jóvenes, la mayoría van a estar vacunados. Ya vamos a bajar nosotros la vacunación hasta 6 meses, o sea que vamos a tener de 6 meses en adelante vacunas. Claro. Para que todos entonces estemos vacunados y podamos minimizar el impacto de cualquier infección. Levantar el uso de la mascarilla obligatoria en espacios abiertos y cerrados no implica levantar el estado de emergencia. Ayer la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura emitía un comunicado, su informe de todos los domingos, donde
pedían al gobierno retomar la necesidad de levantar el estado de emergencia. ¿Por qué mantenerlo nosotros todavía? en salud no tenemos estado de emergencia, de hecho eso se acabó el 31 de diciembre y todos los ministerios, el estado de emergencia en COVID, y todos los ministerios presentamos informe sobre la utilización de los recursos, o sea que estado de emergencia en COVID no hay. Entonces, eso es lo que quiero yo aclarar. Pero sí para algunas cosas. Para algunas cosas, sobre todo para temas de climatológicos, desastres naturales, para esas cosas puntuales está. Para compras. Pero para compras de COVID, para compras, de hecho no hay mesa conjunta ya como se compraba antes en temas de COVID. Ahora, MINSA compra y Caja compra totalmente separados. Pero oficialmente se ha levantado el estado de emergencia. Se levantó, por eso es que tuvimos que presentar en los primeros meses del año informe de los recursos de COVID en todos los ministerios. Yo no sé, ¿ustedes le dieron seguimiento a eso? Yo creo que ahí es bueno, sería bueno reforzar. Yo creo que, y eso está en las páginas, y eso está en todas las páginas web de los ministerios, así que sería bueno que ustedes fueran a cada ministerio. Yo creo que reportaron como 12 instituciones todos los recursos de COVID, porque hasta el 31 de diciembre del 2021 tuvimos estado de emergencia. Entonces, yo creo que hay una confusión con este tema. Y vale la pena que retomemos eso y desde comunicación del Estado de repente hacer, no sé, una comunicación formal de todos los ministerios que hicieron su informe detallado, dólar a dólar, centavo a centavo, de en qué se gastaron los recursos de COVID. De repente los panameños esperábamos ver a un presidente de la República o a un ministro de Salud hacer lo propio que hizo Colombia recientemente, donde un informe de la Nación se anuncia el levantamiento del estado de emergencia. Yo creo que esa noticia pasó un poco, bueno. No se dieron cuenta. El mismo vicepresidente de un consejo de gabinete, recuerdo que fue un consejo de gabinete fuera de Palacio, anunció el tema de la terminación del estado de emergencia y él mismo hizo el informe de lo que era el Ministerio de la Presidencia. Entonces, vayámonos hacia atrás un poco en el tiempo y recordemos que eso se hizo. Bueno, vamos a hacer algo, ministra. Le pido un paréntesis. Joanny Guevara se suma para actualizarnos, Joanny, sobre todo a compartir esas medidas que nos han acompañado desde aquel 9 de marzo del 2020. Así es que, Astalia, importante recordar cómo inicia todo y cómo estamos actualmente. Es por eso que les presento esta forma cronológica de esas medidas que se han aplicado en Panamá contra el COVID-19. Vamos a empezar precisamente con ese 9 de marzo de 2020, donde Panamá confirma ese primer caso de COVID-19. Ahí está. Un día después se ordena la suspensión de clases, sé que todos lo recuerdan. El 13 de marzo de ese 2020, entonces, es cuando se declara el estado de emergencia. Pasamos entonces al 1 de julio del 2020, cuando se declara ese uso obligatorio de la mascarilla, de lo que estamos hablando precisamente el día de hoy. Sin embargo, ese 28 de marzo de 2022, estamos hablando de 2 años después, se elimina el uso de mascarilla en espacios abiertos. Esa fue la primera medida que se toma en ese sentido, y ya entonces para el 11 de julio de 2022 es cuando se eliminará el uso obligatorio de las mascarillas en espacios incluso cerrados. Pero quiero hacer énfasis en ese tema de estado de emergencia, con tu permiso, Castalia, porque el 1 de julio el propio ministro de Salud había indicado a mi pregunta precisamente sobre el estado de emergencia. Él respondió que todavía en materia sanitaria habría que evaluarlo, que en medida administrativa se había levantado el estado de emergencia. Así es que sí es importante aclarar ese tema. Pero sobre todo, gracias, Joanny. ¿Qué dicen los panameños? La ministra señala que aquellos pacientes o aquella persona que no se sientan segura puede seguir usando la mascarilla. De hecho, sí, de hecho tú vas a evaluar los espacios donde lo puedes utilizar, y sobre todo si alrededor de tuyo la mayoría están vacunados, porque independientemente que si estás vacunado te puedes contagiar, pero la cantidad que transmites de virus hacia otra persona es mucho menor que si no estuvieses vacunado. La carga viral es distinta. La carga viral. Lo quise decir un poco más docente. Eso es parte de lo que los glosarios que hemos aprendido es que quería ser un poco más docente. Pero quienes están viendo y evaluando qué van a hacer son los ciudadanos. Isaías Cedeño de muy temprano ha tenido la tarea de conversar precisamente con esos ciudadanos. ¿Qué te han dicho sobre el uso de la mascarilla, Isaías?
Castalia, en su mayoría han mencionado que las continuarán usando, pero sí es verdad que ponen sobre la mesa distintos factores como evaluar el sitio, si hay aglomeración, si es un sitio cerrado o sobre todo si tienen o no puesta todas las dosis de la vacuna. Pero en general han dicho que prefieren mantener usando la mascarilla por seguridad, ya que a pesar que ya hemos pasado un poco más de 2 años desde que se decreta la pandemia, todavía la cantidad de casos sigue siendo importante. Veamos. Por una parte sí, porque es gasto y también ya mucha gente ya anda sin mascarilla, así que solamente cuidarnos. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo, yo sí la seguiré usando por salud y mientras esto avanza. ¿Por qué estás de acuerdo? Porque la verdad la mascarilla a mí me asfixia y me siento un poco incómodo, pero con respecto a la pandemia no tanto. ¿Piensas las usarás para cuidar a tu familia? Sí, yo sí la seguiré usando. Todavía no debería ser, todavía no, porque los áreas, todos los espacios confinados, tenemos que seguirla usando. Todavía no es tiempo de quitarla, ya que todavía el virus está presente, así que pienso que todavía no. ¿Usted la seguirá usando? Por ahora sí, porque trabajo dentro de un ambiente cerrado. Estas han sido las opiniones de los panameños que hemos consultado durante esta mañana aquí en la Plaza 5 de Mayo. Como te decía, en su mayoría han dicho que sí, que la continuarán usando, pero no ignoran todos los factores que están a su alrededor, como por ejemplo mantener todas las dosis de vacuna y evaluar si los espacios hay aglomeración, tomando en cuenta que las indicaciones de los especialistas siempre han sido las mismas. Si hay aglomeración y si no se puede tener esos 2 metros de seguridad, de distanciamiento social, es importante utilizarla, pero también este decreto que entrará en vigencia en rigor el próximo lunes establece que sí es obligatorio utilizarla en transporte público en instalaciones médicas. Por el momento es el reporte. Bien, ahí está. Precisamente, gracias Isaías por compartir la opinión de esos ciudadanos que la mayoría dice, ministra, que lo van a seguir usando. Qué bueno porque independientemente del COVID, yo creo que ya generamos una cultura del cuidado de las infecciones respiratorias. Si usted está con gripe, si usted está con algún tos o estornudo, yo creo que es mejor salir entonces protegido porque ya, eso lo veíamos hace muchas décadas en los japoneses. Y ahora estamos todo el mundo entero tomando de nuevo esa cultura de protegernos y proteger a los que tenemos enfrente. Quiero aprovechar para preguntar 3 temas puntuales que me quedan. ¿Cómo va el proceso de vacunación? Y si es cierto que la gente ha dejado de ponerse esas vacunas de refuerzo. El proceso de vacunación en este momento estamos en 87.8 de cobertura de primeras dosis, casi 79% de segundas dosis. Cuando empieza a bajar es cuando viene el tema del refuerzo. En las terceras dosis tenemos alrededor de un 60%, que debe ser más, y en la cuarta dosis un poco menos, como 50%. Es importante completar el esquema de vacunación para poder estar protegidos, siendo que tenemos las vacunas accesibles. Tenemos como 8 modalidades diferentes para acceder a los ciudadanos para que puedan vacunarse cómodamente en sus casas, en las veredas, en los moles, tenemos instalaciones, en los trabajos, o sea, todas las modalidades tiene el gobierno, tiene a toda la gente en la calle. No hay excusa. No hay excusa para no vacunarse. Así que exhortamos, pónganse sus refuerzos, porque eso nos va a proteger y vamos a poder andar así de manera un poco más holgadas. Joanny Guevara está lista para también compartir lo que han dicho nuestros seguidores en nuestras redes sociales. Joanny. Muchísimos, Castalia, muchísimos comentarios a esta hora. La pregunta, ¿qué piensa usted de la medida de eliminación del uso de la mascarilla? Es lo que hemos estado preguntando a través de nuestra cuenta de Instagram, @TVN Noticias. Aquí les tengo esas respuestas que ustedes nos han hecho llegar. Por ejemplo, nos dice Ereida que el que quiera dejar de usarla lo haga, el que no, que siga usándola. Por mi parte, yo seguiré llevándola. Así hasta los contagios por resfriados se pueden evitar, es lo que esta cibernauta nos comenta. También nos llega la de Luz, nos dice, cada quien sabrá qué hacer y será responsable por su vida. En lo personal, seguiré utilizándola. Es la respuesta de esta seguidora. También Isra nos dice, pues la verdad me parece bien que la quiten porque ya llevamos tiempo con la mascarilla y en mi opinión, use el que la use, el que quiera, y el que no, pues que no la use. También nos llega la respuesta de Michael, nos dice, por mi parte la dejaría de usar porque me resulta muy incómodo utilizarla y aún así
aunque protejan, me la quitaré. Obviamente voy a seguir cuidándome, pero de otras formas. Y también nos llega la respuesta de Álvarez. Dice, considero que para la eliminación del uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos es necesario insistir en la higiene y el aseo de manera intensiva. Son los comentarios que ustedes nos han hecho llegar a través de nuestra cuenta de Instagram. Castalia, voy contigo. Bueno, creo que se va a quedar como hábito el uso de la mascarilla. Ministra, anuncios importantes que hizo el presidente ya para abordar otros temas. El reinicio de los trabajos y recuperación de hospitales, empezando por el de Colón. Sí, muchos hospitales, como todos saben, estuvieron abandonados en las últimas gestiones y este gobierno tuvo que sortear todas las trabas legales que habían en cada uno de ellos, la ciudad hospitalaria, todos los hospitales de IBT, entre ellos el Manuel Amador Guerrero. Entonces, la buena noticia es que avanzamos con el Hospital del Niño, que fue el primero que pudimos resolver, ya está en ejecución la obra. Seguimos entonces con el tema de la Anita Moreno, que prácticamente ya está listo. Entró después en el Hospital del Niño, tenemos el Manuel Amador Guerrero y todos los hospitales de IBT que ya, gracias a Dios, hemos podido arreglar todo el tema legal. Y la aseguradora ya está pendiente de decirle al gobierno cuáles son las empresas entonces que van a hacer la construcción, porque eso lo decide la aseguradora, no el MINSA ni el gobierno. Entonces yo creo que estos son pasos adelante que se dan independientemente quién inaugure o no inaugure, los gobiernos deben seguir los procesos hasta que la ciudadanía tenga lo que necesita y lo que se merece. Así que esa ha sido la responsabilidad de Nito Cortizo en esto. ¿Y qué fechas se han dispuesto para la recuperación del Amador Guerrero? Bueno, acaba de arrancar, así que la fecha exacta no la tengo, pero sí es una obra tan grande que acaba de arrancar, así que imagínate que eso va a pasar prácticamente. No, y cuyas estructuras se han deteriorado terriblemente. Sí, entonces en los años de abandono. tiene que hacer una evaluación con escáneres especiales para ver cómo está la infraestructura para poder darle. Ministra Ira, no puedo dejar de preguntarle sobre el presidente de la República y confirmar si en efecto, ya nos adelantaba algo el viceministro Tejada, si en efecto ya el presidente se encuentra en los Estados Unidos. No, él salía el día de ayer. Le deseamos al presidente todas las mejores bendiciones para que pueda salir de esto. Estoy segura que habrán los tratamientos para que él pueda regresar y terminar esos 2 años de gestión como él nos los prometió. Así que en este momento nosotros oramos por la salud de nuestro presidente y esperamos que toda la ciudadanía se una con nosotros en esos buenos deseos para que un hombre como él, trabajador, humilde y que siempre ha estado pendiente por la vida de los panameños y la salud de todos, se le retribuya también ese poquito de solidaridad de todo el pueblo panameño a un gobernante que de verdad está preocupado por su patria. Me quedo con ese mensaje y agradecida a la doctora Eira Ruiz por acompañarnos esta mañana para hablar de ese levantamiento del uso obligatorio de la mascarilla. Bueno, ya vemos que muchos panameños lo van a seguir usando. Ministra, muchas gracias y bienvenida siempre a nuestro informativo. Hay más que compartir.